¿sabe? Sentí la preocupación y se están marchando. Se están yendo, diré yo, se están yendo. Y yo seguí orando, Señor, por favor, no quiero abrir los ojos, quiero seguir orando. Y llegó un momento que no pude porque dije, me estoy quedando solo. Y entonces abrí los ojos. No es un pecado que los ojos se abran, porque además nunca, en ninguna parte dice que debemos orar con los ojos cerrados. Lo hacemos para concentrarnos. Y entonces abrí mis ojos, y cuando abrí mis ojos vi el espectáculo de adoración más grande que yo no había visto en mis 32 años de ministerio y en los 40 años de ser adventista. Todas estaban postradas. Todos los jueves, cada una, dos o tres cuentan su testimonio, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hermanos, el Señor no te va a preguntar, en el reino de los cielos no te va a preguntar si ibas el sábado de la mañana y el sábado de la tarde a la iglesia. No te va a preguntar si era vegana, si era crudívera vegana. Y no estoy diciendo que esto sea malo. No estoy diciendo que esto sea malo, en absoluto. Estoy diciendo que el Señor nos va a preguntar no por la religión teórica, sino por la religión práctica, mi hermano. Amén. Y la religión práctica, según la Biblia, no según Gabriel, según la Biblia, Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga sobre las nubes de los cielos, será reunida delante de todas las naciones y separarán los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, y entonces les dirá: venid, bendito de mi Padre, porque guardasteis el sábado, porque estuvisteis temprano, porque os pusisteis corbata, porque no os cortasteis pelo, porque no... No, lo que dice. Venid, bendito de mi Padre, porque tuve hambre Y me diste de comer. Pero no en Navidad, hermanos, como yo decía anoche, no lo hagan en Navidad. Qué lindo sería que cada iglesia, cada sábado saliera a repartir comida, cada sábado. Amén. Jóvenes repartiendo comida por ahí, por las calles. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. y me diste de beber. Porque fui refugiado y me recibiste en casa. Así dice el texto. Porque estuve enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme. Y entonces a los hijos de Dios se les vuelven los ojos así grandes como dos platos y preguntan: ¿y Señor? Nunca nos acordamos de haberte visto en esa situación. No, Señor, yo estás... No fui yo, sería otro, yo no fui. Y entonces el rey les dirá: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Las iglesias hogar, hermanos, las iglesias hogar son el escenario ideal para motivar, y no solamente para motivar, sino para movilizar a la iglesia a la misión. ¿Quieres tener una iglesia viva? No piense que con vigilias lo va a conseguir. El abuelo dice claro, dice que solamente ora y no hace más que orar. ¿Qué dice? Pronto dejará de hacerlo. O te vamos a hacer vigilia, eso está bien, pero organice también algo para hacer buena la comunidad. Hoy por hoy, si usted mira el calendario de sus iglesias, el 90%, por no decir el 99% de las actividades que están registradas en las actividades de la iglesia son para vosotros. Porque nos hemos vuelto consumistas a tope. Somos consumistas a tope. Las iglesias hogar tienen la ventaja de que no piensan, las iglesias hogar no piensan en los programas para nosotros. Las iglesias hogar piensan en cómo impactar a la comunidad, cómo impactar al vecino, cómo impactar al compañero de trabajo, cómo impactar a la compañera de trabajo, cómo impactar a la sociedad, cómo llegar a las personas. Ay, mira, hay una familia que no está viniendo a la iglesia, pues vamos a invitarla al grupo hogar y ahí va a tener el puente para volver. Así que esto es importante. En la iglesia hogar, quiero decir, no es un lugar para ir a comer, porque algunos dicen, es que a veces hacen comidas y tal. Si alguien quiere hacerlo, pero no debería ser la razón, y debería hacerse alguna vez, pero no todas las veces que se reúnan, porque si no, esto es un problema. Muchos hermanos no van porque dicen: yo no voy porque es que allí ofrecen comida y yo no como en la noche, y si no como, los hermanos van a pensar que les voy a despreciar, entonces yo mejor no voy.
Y otros hermanos dicen, yo no quiero formar el grupo pequeño porque es que es una carga tremenda. Cada vez que vienen tengo que hacerle comida a 10 o a 12 personas y esto no hay cartera que aguante. Hermano, en las iglesias hogar no debería ser ese el motivo. Ese es parte. Pero y debería hacerse, oye, para celebrar un cumpleaños, para una salida que hagamos, pero no como hábito todas las veces que se reúnan. Si no, vuelvo a decir, esa iglesia hogar no morir. Porque cuando esa hermana no pueda dar más comida, entonces los que venían por la comida ya no van a venir. Es así, lo digo de verdad porque lo he visto. Entonces, háganlo, pero háganlo de vez en cuando. Celebración de un cumpleaños, algo especial, y entonces no dejen a la hermana que solamente lo haga, organicen y uno lleva la ensalada, el otro lleva otra cosa y así se comparten también los dos. Bueno, vamos allá. La última parte, que se nos acabó el tiempo y no podemos. Vale, esto ya lo dijimos, pasamos esto lo mencionamos, vamos a la tercera sesión. Ahora estamos listos para... ¿Acá tengo que terminar nosotros? ¿Solo? Vale, digo mucho. Muy bien, vamos a hablar de los 3 elementos vitales que no deben faltar en una iglesia hogar. Confraternización. Filosofía, estructura y dinámica. Eso es. Filosofía, estructura y dinámica. Dentro de la filosofía está lo que hemos dicho. Filosofía correcta, estructura definida y dinámica equilibrada. Ojo con lo último, ya lo he repetido varias veces porque conozco muchos hermanos que tienen ciertos sesgos. Vamos a estudiar. ¿Y cómo voy a estudiar? Lo que a ellos les interesa, no lo que les interesa a todos los hermanos, sino lo que a ellos les interesa meterle en la cabeza a los hermanos. Y entonces se van por el tema, vamos a estudiar Espíritu Santo, vamos a estudiar no sé qué. Dinámica equilibrada. Vale, allá vamos. Primero, filosofía correcta. Cuando hablamos de filosofía correcta, dijimos que esto tiene una similitud, o podemos decir que tiene una similitud con las células evangélicas, pero no es lo mismo. Las iglesias hogar, los grupos pequeños, son parecidas, tienen ciertas similitudes con las células evangélicas, pero no son lo mismo. Porque no es un grupo de amigos o hermanos que se limitan a reuniones casuales para socializar y entretenerse. No es eso. No venimos solamente a socializar y entretenernos, va mucho más allá. Es más, las iglesias hogar no son un fin en sí mismas, son una estructura básica de apoyo que sostiene 3 elementos vitales, los 3 elementos del discipulado que Jesús enseñó. Dice, llamó a sus discípulos para que estuvieran con él. Le dijo que se amaran. Y luego los mandó a predicar. Esos son los 3 pilares fundamentales del discipulado. Y no se pueden vivir mejor que en una iglesia hogar. En la iglesia es imposible que esto funcione porque nosotros aquí vamos con una programación que a veces no atiende a esto, atiende al programa. En nuestras iglesias, y esto lo tengo que decir para que lo podamos razonar con tranquilidad luego en casa, en nuestras iglesias muchas veces es más importante el programa que las personas. En las iglesias hogar son más importantes las personas que el programa. Porque no estamos ceñidos a un programa, un horario, sí que debe haber un horario definido, pero no es tanta la preocupación. Y ahora sigue tal cosa, y ahora sigue la otra, y ahora va a los 10, y ahora no. En las iglesias hogar no va de esa manera. Muy bien, así que no son un eufemismo, sino son una estructura básica de apoyo porque sostiene los 3 pilares del discipulado. A ver, ¿qué pasó? La batería. ¿Algo pasó? Ahora, vale, perfecto. Seguimos entonces con la filosofía, y cuando hablamos de la filosofía correcta, decimos que no es un programa ni un proyecto, o no es una estrategia más. Las iglesias hogar no son una filosofía, no son un proyecto, no es una estrategia más. Las iglesias hogar deberán ser el estilo de vida de todas nuestras iglesias adventistas. En su ADN deben llevar 3 cosas. Deben ser centros de reavivamiento, deben ser agencias misioneras y deben ser centros de fraternidad. Wow. Ahí emociona cuando pienso, digo, qué lindo que esto sucediera. Imagínate 4 o 5 centros de reavivamiento en tu iglesia,
4 o 5 centros de fraternidad en tu iglesia, 4 o 5 centros de misión en tu iglesia. Es que no hace falta hacer más programas misioneros, no hace falta hacer más nada, porque ahí estaría todo, absolutamente todo estaría ahí. ¿Qué proyecto evangelístico vas a lanzar si es que ya tiene a tu iglesia en evangelismo los 365 días del año? Lo único que tienes que hacer es cosechar. Así que esta es la filosofía correcta con la que nosotros debemos avanzar. Algo nos pasa. Seguimos con la filosofía. Igual si alguien tiene baterías pequeñitas sería mejor, porque creo que esto ya se acabó. Son esenciales, las iglesias hogar son esenciales para que la iglesia adventista pueda suplir su papel profético como iglesia remanente de la profecía bíblica. Y yo les dije hace un momento atrás que va a llegar el momento en que si no lo hemos hecho por las buenas, tendremos que hacerlo forzadamente, porque no tendremos ni lugares, ni pastores, ni nada. Y tendremos que volver a la época de la Edad Media, tenemos que volver a la época de la Iglesia Apostólica, que era así como funcionaba. La historia denominacional no lo recuerda, era así como ellos funcionaban. Son fundamentales, las iglesias hogar son fundamentales para el discipulado, para el cuidado de los miembros, y desde luego ese no me cabe duda, no me cabe duda que ese era el plan de Dios, el plan de Jesús para alcanzar al mundo. Porque si Él vino y para alcanzar a los muchos lo que hizo fue formar un grupo pequeño y no cambió de idea, de estructura, 3 años y medio estuvo así, y a sus discípulos les dijo: ejemplo os he dado. Y yo me imagino esa conversación en el cielo cuando Jesús llegó y fue entronizado. Todos los ángeles le adoraron, le alabaron, le hicieron calle de honor. Jesús se presentó ante el Padre. Me estoy imaginando esta escena, Llega hasta donde el Padre, presenta sus manos, sacrificio. El Padre acepta su sacrificio, desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés, y entonces los ángeles miran a su comandante, a Jesús, y le dicen: Maestro, perdón, una pregunta. Una sola. Esta obra que comenzaste abajo, allá, ¿la van a continuar? ¿La van a continuar esos 11 discípulos? Ellos. Y antes de que él responda, otro ángel le pregunta y le dice: Maestro, comandante, ¿tienes un plan B? Por si ellos fallan, ¿tienes un plan B? Y Jesús lo mira con amor y dice: no hay plan B. Este es el plan para alcanzar al mundo con el Evangelio de salvación. Y los discípulos, hermanos, trabajaron de esa manera y trajeron miles de almas. Miles de almas. Amén. ¿Os acordáis de Cornelio, sí, el centurión? Cuando Pedro llegó a su casa, leed el texto bíblico, dice: él había invitado a sus amigos y a sus familiares. Y ahí, en el mundo no judío, mundo gentil, comenzó a establecerse el concepto también de las iglesias hogar. Esto es bíblico. Imagínate que tu iglesia tiene 4, 5, 6, 7 iglesias hogar y luego se van multiplicando. O sea, que son como células que van creciendo y van cubriendo al planeta, a la ciudad, van cubriendo el país, porque esas iglesitas hogares dicen: oye, ¿por qué nosotros no nos vamos a aquella ciudad donde no hay presencia adventista y comenzamos ahí? Pero es que es más cómodo venir y escuchar a un pastor que nos habla, escuchar un coro que nos canta, dejar a nuestros niños en la guardería de los exploradores, conquistadores o cualquier otra de estas guarderías que tenemos, que son muy interesantes, hacer una reunión, una comida fraterna, y pensamos que estamos vivos. Es que aquí tenemos mucha actividad, esta iglesia viva, hacemos muchas actividades. Yo suelo decir: sale que a la cabeza, a la serpiente, cuando le cortan la cabeza, salta por todos lados, y no salta porque está viva. Muchas veces salta porque se está muriendo.
Y me da la impresión que muchas veces queremos meter tantas actividades para decir que estamos vivos, pero realmente lo que está pasando es que nos estamos más bien muriendo en vez de estar vivos como debiéramos estar. Porque lo único, hermanos, esto es serio, lo único que le da vida a la iglesia es el compromiso con la misión. Amén. Y tú podrás decir que tu iglesia está viva, no porque me muestre un plan lleno de actividades de consumo interno. Una iglesia estará viva cuando sus miembros tienen o miran a la sociedad a través de los ojos de Cristo. Amén. ¿Y cómo miraba Jesús a las personas? Con amor. Dice, veía en cada ser humano, qué lindo esto, al que vende en la esquina, al de los kioscos, el que vende en el kiosco, al que pide la limosna en la calle, al drogadicto, al homosexual, y a todos veía como candidatos al reino de los cielos, que era su misión salvar. Veía candidatos al reino de los cielos, que era su misión salvar. ¿Cómo vemos nosotros según a qué colectivos? ¿Cómo los vemos? Uy, vale, mi amor, rápido. Que nuestros hijos no vean eso. Y nos hemos metido. La burbuja. Una Yo palabra creo que el Señor es muy sabio. cristal. No, yo creo que es muy sabio. ¿Os acordáis de Mateo 5, 13 al 16? Él sabía lo que le iba a pasar a la iglesia en Holanda, en Alemania, en España, en Europa y en otros lugares del mundo. Él sabía lo que le iba a pasar y por eso dijo, mira, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Pero no se quedó con eso. Dijo, pero no os metáis en una iglesita y no salgáis de ahí. Eso fue lo que dijo. No os metáis debajo de la mesa, dijo, no os metáis debajo de la mesa, no os escondáis. La luz se pone en lo más alto de manera que alumbre a todos los que están en casa. Y si no entendemos, te digo, por si acaso no entiendes, Gabriel, te voy a dar otra ilustración. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero la sal puede ser rosa del Himalaya, que dicen que es la mejor. Sal rosa del Himalaya, o en Alemania hay una sal que es de vegetales. Puede ser esa sal de vegetales, pero si esa sal se tiene guardada en el armario y no se le pone a donde falta el sabor, ¿de qué sirve que sea sal del Himalaya o sea sal de vegetales si no se pone donde realmente falta el sabor? Hermanos, esta sociedad está desabrida, los hogares están destruyendo, nuestros jóvenes están buscando solución a algo, y nosotros estamos con la sal rosa del Himalaya guardada en nuestra alacena. ¿Entendéis el concepto? Vale. Entonces, si lo hemos entendido, vamos allá porque el tiempo se nos fue. Así que debe tener la filosofía correcta, dijimos, y la filosofía correcta implica 3 elementos vitales que hemos mencionado hace un momento atrás. Vale. A ver, hermanos, si pudiéramos conseguir las baterías pequeñitas, porque esto, bueno, no voy a pasármelo, sí. La filosofía correcta dice su objetivo es el discipulado integral. Y ya hablamos de los 3 elementos que tienen que ver con el discipulado integral. Crecimiento espiritual y la multiplicación son vitales. Tiene un ciclo de vida y las iglesias hogar no pueden ser perennes para siempre. Deben dar origen a otra iglesia hogar. Porque todo ser vivo nace, crece, se multiplica. Ahí sí, desfallece. Crece, se multiplica y finalmente desaparece. Lo pasamos mientras tanto a manual, el siguiente. Así que esto tiene que estar muy en nuestra cabeza, lo debemos tener en cuenta para que la iglesia hogar no se quede ahí, sino que pueda avanzar. El segundo concepto, tenemos la filosofía definida. Es un centro de radiamiento, si no se quedan con más cosas. Es un centro de radiamiento, es un centro de fraternidad y es un centro de misión. Esa es la filosofía. Si solo se queda en un centro de reavivamiento, no tiene la filosofía correcta. Si solamente se convierte en un lugar bonito donde vamos y la pasamos bien, un centro de fraternidad, solamente ahí no está correcto. Si solamente queremos mandar a los hermanos a hacer misión, pero no hacemos las otras 2 cosas, tampoco está correcta. Estos 3 elementos son vitales: reavivamiento, fraternidad y misión. Ahora, cuando hablamos de la estructura, pues mirad, lo ideal es comenzar la iglesia con un grupo prototipo, modelo. Una iglesia hogar inicial. Una iglesia hogar inicial.
Y cuando ya esté consolidada, en los minutos de la escuela sabática o del sermón, darle oportunidad a los hermanos que cuenten cómo están viviendo la experiencia. ¿Y sabe qué pasa? Cuando escuchan el testimonio, si eso ha pasado con Gabriel, eso ha pasado con fulano, yo también quiero, y entonces comienza la participación y comienzan a sumarse a otras, a crear más iglesias hogar. Muy bien. Cuando hablamos de la estructura definida, dice, no es una entidad con vida propia e independiente. Esto es lo que pasa por las cuales muchas iglesias mueren, porque se crean iglesias hogar. No importa que el consejo de iglesia, no importa el pastor, nosotros vamos a hacer una iglesia hogar. Esto no funciona así. Recuerden que somos un cuerpo y no hay órgano del cuerpo, por más rebelde que sea, que marche fuera de su cuerpo y que tenga vida y que pueda seguir viviendo. He visto ojos muy bonitos en la vida. ¿Y qué ojos tan lindos esa persona? Pero no he visto unos ojos caminando por la calle solos. Están adheridos al cuerpo. He visto rostros preciosos, pero nunca he visto un rostro en la calle caminando solo. Porque es que no me gusta el cuerpo que tengo. Eso no funciona. Eso no funciona así. Igual, los grupos pequeños no pueden funcionar. Las iglesias hogar no debieran funcionar fuera de la organización de la iglesia. Deberían estar perfectamente estructurados, no deberían tener vida independiente. Debe estar conectada con los proyectos de la iglesia adventista local y su liderazgo debe responder al de la iglesia local. No es que, bueno, aquí nombramos el líder y no nos importa si el pastor le gusta o no le gusta, o al consejo le gusta o no. No, debe estar perfectamente organizado para que pueda funcionar bien y pueda tener larga vida. Dios bendice la organización. Donde hay desorden, el lenguaje dice, Dios no puede bendecir el desorden o la desorganización. Los ángeles se apartan de ahí porque no pueden dar su consentimiento a esto. Tienen una estructura interna funcional, como fíjate. Dice una estructura interna, funcional. Estructura interna funcional. Esto es vital, para que la iglesia hogar pueda marchar bien. Y yo lo decía ayer, debemos tener en cuenta que el mayor potencial que tiene la iglesia finalmente son los miembros y debemos liderarlo para que eso suceda. Me encantaría contarles más cosas, pero permitidme aquí un texto bíblico. Se acaba de Juan capítulo 11. ¿De qué habla Juan 11? La resurrección de Lázaro. El milagro de Jesús tuvo tres partes allí. Él hace lo imposible. Él hace lo imposible. Y lo imposible era que Lázaro llamara a Lázaro de la muerte. Pero cuando estuvo frente a la tumba, le dijo a los que estaban ahí, quitad la piedra. Yo siempre he dicho, oye, ¿no sería más fácil que Jesús hubiese dicho, piedra, quítate de ahí? Y todos hubiesen visto cómo la piedra rodaba y se quitaba. ¿Para él era fácil o imposible eso? Fácil. Había hecho al mar que se callara, pues ¿por qué no podía decir, piedra, muévete? Y la piedra hubiese rodado. Pero le dijo a los que estaban ahí, quitad la piedra. ¿Y sabéis por qué? Tienen que hacer su parte. Que lo posible lo hagamos nosotros. Cuando quitaron la piedra, venía la resurrección de Lázaro. Y ahí no le dijo a nadie, bueno, ahora no, él actuó. Y dijo, Padre, habló con el Padre y llamó a Lázaro. Y el lenguaje dice que dijo el nombre concreto. Dijo, Lázaro, ven fuera. Porque si él no hubiese, pasó Josué, si él no hubiese dicho, Lázaro, ven fuera, y hubiese llamado a general, se hubiesen levantado todos los muertos. Pero llamó concretamente a Lázaro. Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió. Y cuando Lázaro salió, el milagro quedó completo, ¿verdad? No. ¿Cómo salió Lázaro? Envuelto en un sudario. Salió dando saltitos ahí, ¿verdad? ¿Y sabéis cuál fue la siguiente orden de Jesús? Eso lo podía haber hecho Jesús en el milagro, que las vendas se rompieran y Lázaro saliera caminando tranquilamente. No, pero salió dando saltitos y salió envuelto en un sudario. Hermanos, en la iglesia tenemos muchos Lázaros que el Señor ha resucitado, pero que nosotros los tenemos atados todavía. No los hemos desatado para que salgan.
tenemos jóvenes universitarios, tenemos familias tremendas, buenísimas, tenemos hombres y mujeres valiosos en la iglesia, pero están atados. Para que el milagro sea completo, Jesús dijo, desatadlos y dejadlos ir. Y necesitamos en la iglesia que eso pueda ocurrir, y eso es liberar el potencial que tiene nuestra iglesia, y como ya dije, ese potencial tiene que ver con los miembros de iglesia. Así que cuando hablamos de estructura, mirad, esta es la estructura. El pastor y el consejo de iglesia nombran al responsable de la iglesia, al coordinador de la iglesia hogar. Debe haber un coordinador, y ese coordinador lidera, cuida, mantiene, sostiene, ayuda, apoya a los líderes de las iglesias hogar. Esta es una de las estructuras. Puede haber más estructuras, pero esta es una de las estructuras que se nos recomienda, que el pastor y el consejo de iglesia nombren a un coordinador de grupos o de iglesias hogar. Y ese coordinador se encarga de atender a las demás iglesias hogar, las visita para saber cómo están funcionando, para saber qué nos está metiendo por aquí, filosofías extrañas, que se está teniendo en cuenta la filosofía correcta, que está funcionando como debe ser. Y esto es vital, mira qué sencillo. Así que la estructura, una estructura definida. Y si queréis un poquito más, pues mira, debe haber un líder, arriba en la naranja debe haber un líder, un asociado del líder, un anfitrión, un hogar anfitrión, un coordinador de interesados, un coordinador de oración, un coordinador de la parte social o fraternal, guardianes o diáconos que estén pendientes de las personas que no vinieron y dar la bienvenida a los que vienen, alguien que genere nuevos ministerios dentro del grupo, que haya ministerios, y esa sería, diríamos, la estructura. ¿Cuántos estarían allí? Todos los miembros, todos los hermanitos estarían involucrados de una manera extraordinaria. Así que, el tiempo se nos fue, perdón, vamos a avanzar rápido. Mirad, esto, sin una estructura definida de liderazgo, las iglesias hogar pierden su orientación, pierden la estabilidad y pierden la motivación. Yo espero que las hermanas no hayan tomado los hermanos no han tomado del pastel que estaban dando ahí en la entrada, Ese pastel nos hace dormir, Yo creo que algunas han tomado, Tercer concepto, la dinámica equilibrada. Y en este caso debemos decir que hay elementos en la iglesia hogar que son inmutables y hay elementos en las iglesias hogar que deben ser flexibles. ¿Cuáles son los inmutables? Vamos allá. Los inmutables que no pueden cambiar es el concepto de fraternidad. La alabanza y la oración no es negociable, tampoco en las iglesias hogar. Y hay una tercera cosa que tampoco es negociable: el estudio de la Biblia contextualizado no puede ser negociable. Estas tres cosas son innegociables: la fraternidad, la alabanza y la oración, y el estudio de la Biblia son innegociables juntamente con los momentos de testimonio y de proyectos misioneros. Esto no se negocia. Estos son la filosofía de las iglesias hogar, están en el ADN. Ahora, ¿qué podemos negociar? Pues hay cosas que sí podemos negociar y no vamos a tener ningún problema. Y aquí están las cosas que podemos negociar. Mirad, negociamos el día y la hora de reunión. Eso no es problema. Eso lo negociamos. Negociamos el orden de las partes que vamos a hacer. Esto es negociable. Negociamos las formas de hacerlo. Hermanos, en la iglesia nosotros estamos acostumbrados que según la oración inicial la hacemos de rodillas, Pero si traes a una persona nueva, no tienes que decirle que se arrodille, ella misma se va a arrodillar. Yo le dije en la casa, yo nunca le dije, arrodíllese, hermana, no le dije nunca. Cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar, es el Espíritu el que nos enseña. Dice, nos enseña toda la verdad. ¿Qué otra parte negociable? La composición de las iglesias hogar. ¿Cómo la vamos a hacer? Si la vamos a hacer a través de las unidades de acción, si la vamos a hacer por familias que viven en el sector, si la vamos a hacer por familias que tienen hijos pequeños o jóvenes. Eso de la formación o la composición, eso es negociable. No tiene que ser así. Y la última parte, y aquí terminamos.
obedecen a un ciclo e inicio en el fin del calendario de la iglesia. No es algo que se repite cíclicamente y no desaparece, no. Decimos que vamos a trabajar, las iglesias hogar las vamos a trabajar de octubre a junio. Ahí paramos, hacemos un descanso, continuamos reuniéndonos, pero no con la misma intensidad para no perder el interés, y volvemos a arrancar en septiembre, porque todo, mira, todo lo que se hace continuo, por más bueno que sea, Cansa. la rutina termina arruinando lo más bueno. Si termina con los matrimonios, que son bonitos, ¿no? La rutina han acabado muchos matrimonios. Si terminan con los matrimonios, ¿por qué no van a terminar con la iglesia hogar? Claro que terminan. Su programación es equilibrada, atractiva y, ojo a esta última palabra, relevante. La persona que se vaya ahí tiene que decir: yo vuelvo porque aquí ha sido extraordinario, porque hemos pasado un buen momento y hemos disfrutado. Así que, hermanos, deseo que el Señor les pueda bendecir, que el Señor les pueda guiar, que las iglesias hogar en sus lugares puedan ser de bendición y que finalmente esto pueda ir adelante de la mejor manera posible. Queda pendiente para el próximo Congreso Ayale. Entonces daremos el pan se vende caliente, ¿no? Entonces, ¿cómo tendremos que hacer esto en la iglesia? Lo haremos en el próximo Congreso Ayale, porque ya no nos da. Hermanos, muchísimas gracias. No, qué pena. Que el Señor les bendiga. Que vuestras iglesias puedan convertirse en iglesias reavivadas, en iglesias fraternas y en iglesias misioneras. Iglesias reavivadas, iglesias fraternas e iglesias misioneras. Si esto lo conseguimos, habremos convertido a nuestras iglesias y a nuestros hermanos en auténticos discípulos. Pastor Abraham, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.